Es momento de nuestra entrevista internacional en Democracia en CNN Chile. Irune Aguirrezábal es doctora en filosofía, especializada en género y relaciones internacionales, profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad de la Organización de Estados Iberoamericanos y además fue la impulsora del Foro Iberoamericano Democracia Paritaria en el proceso constitucional chileno. Irune, un gusto saludarte. Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, mucho gusto de conversar contigo, Carolina, y muchísimas gracias por invitarme. Es un honor, de verdad, estar en un programa sobre democracia conducido por una mujer, porque la democracia es cosa de hombres y mujeres. Muchas gracias a ti y a todos vosotros. Excelente. Partamos entonces precisamente por eso. ¿Qué se entiende, Irune, por democracia paritaria y por qué es importante para hacer efectiva la ciudadanía de las mujeres? Bueno, yo creo que no podemos hablar de democracia si no hablamos de una democracia paritaria, de una democracia en la cual hombres y mujeres participemos de manera igualitaria. Podemos decir democracia feminista, democracia igualitaria, democracia paritaria. El concepto, bueno, tiene un momento que se alude normalmente a 1992, un momento en el que las europeas se juntan y deciden basta ya, queremos participar en política, pero en ese momento se estaban refiriendo a participar en política en paridad. La democracia paritaria es un paso más allá y es lo que hemos querido llevar al proceso constitucional de Chile con un grupo experto para realmente hablar de una democracia por, con, para y con hombres y mujeres. Es decir, una democracia igualitaria donde está no solo el principio de libertad para desarrollar el proceso de vida que cada uno y cada una quiera, el poder, también el principio de igualdad real y efectiva, pero también el principio de paridad en todas las dimensiones de la vida, en todas. ¿Qué es la igualdad sustantiva y cómo podemos pasar de este ideal al que aspiramos en las sociedades, especialmente las mujeres, a una cuestión concreta y práctica? Porque es complejo y profundo el cambio cultural. Claro, claro. En realidad hay un consenso sobre la igualdad, aparente consenso, por lo menos en estas sociedades como tú misma en otros programas has descrito, en estas sociedades, digamos, donde hay democracia, ¿no? Occidentales o democracia. Hay un consenso sobre el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Un principio que ha sido incluso reconocido en los marcos jurídicos de nuestras constituciones, en las declaraciones, en convenios internacionales. Pero no hay en la praxis, en la cotidianidad de la vida de las mujeres, una situación igualitaria entre hombres y mujeres, desde niños, desde chiquitos. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Ese principio de igualdad sustantiva hace referencia no a la igualdad formal, sino a la igualdad real y efectiva que hace posible que cada gesto, cada acto, en todas las dimensiones de nuestra vida, no solo en la pública, en la privada, en todas, podamos realmente tener esas 3 R's de las que nos habla la teórica Nancy Fraser, que es fantástica realmente. La representación paritaria, la redistribución de recursos y oportunidades con condiciones iguales para hombres y mujeres y el reconocimiento cultural. ¿Qué es lo que sucede, Carolina? Que esto no es igualitario todavía, aunque esté reconocido en las leyes, aunque lo reconozcan nuestras constituciones, aunque lo reconozcan incluso los estatutos de muchos partidos políticos. No hay una igualdad real y efectiva en la cotidianidad. Tenemos que hacer justo lo último que mencionaste. Tenemos que llevar todo esto al ámbito cultural, al del reconocimiento cultural. Esa subjetividad de lo que significa ser mujer no están en la cotidianidad. Nos ocupamos de una parte de cosas que son eso que algunas llaman la riqueza invisible, ¿no? Que es eso que no se ve, que es todo lo que es el cuidado, las tareas, ¿no? De cuidar, que ha sido invisible para el mercado y para la economía. Todo eso necesitamos compartirlo, porque la igualdad en el ámbito de lo público que estamos logrando, entrando con la feminización del mercado laboral, donde estamos las mujeres cada vez más, con algunas brechas importantes de las que podemos hablar y que la COVID ha dejado de manifiesto también que las mujeres pierden puestos laborales y no quieren volver. La entrada de las mujeres en el poder político, que cada vez es mayor gracias a las cuotas y leyes de paridad, pero donde no hay una
corresponsabilidades en el ámbito privado, en todas estas tareas. Y esa igualdad en el ámbito público, sin la igualdad en el ámbito privado, limita la primera. Entonces, no tenemos esa igualdad sustantiva a la que aspiramos y que ya está en la Convención de la CEDAW, en la Convención de 1979 para eliminar la discriminación hacia las mujeres. ¿Tú crees que el proceso constitucional, cualquiera que se emprenda en cualquier democracia del mundo, es una buena instancia para introducir conceptos que pueden generar un cambio cultural, introducir el tema de la paridad? Y en ese sentido, ¿cómo has visto el desarrollo de este proceso constitucional, que es el segundo que tenemos y donde ha habido retrocesos respecto de esta idea transversal de una democracia paritaria? Creo que la respuesta es el momento, es el pacto constitucional, ese contrato social que recogemos en este gran acta que es la Constitución de nuestros países, es donde tenemos que recoger esos ideales que son hoy en día, como he dicho al principio, ese consenso aparente sobre la igualdad. Recojámoslo, pero no solamente mediante un reconocimiento de la paridad en la representación política. El proceso constitucional chileno se ha encallado en una discusión sobre la paridad y en la herramienta, ¿qué paridad? ¿El 30, el 40, el 50? ¿Cuál es el? Ese no es el momento. La paridad, espero todavía que el proceso constitucional chileno pueda recoger, por supuesto, la paridad en la representación, como ya recogen muchas leyes de paridad en la región, muchos países vecinos, está Argentina, están muchos países, pero sobre todo tiene que ir más allá en reconocer la democracia paritaria, que es mucho más ambiciosa, que se reconoce en las tareas del cuidado, en una educación igualitaria, en las pensiones, en todas las vertientes, en cómo educamos a niños y niñas en todas las vertientes, en todas las dimensiones de nuestra vida. Entonces, sí, es el momento, es una gran oportunidad y yo no creo que esté perdido, porque hicimos una labor muy importante, el Congreso acogió este foro por la democracia paritaria, entregamos el documento Bases para una Constitución chilena fundada en la democracia paritaria, un texto que nos costó sacar porque había que consensuarlo bien entre todo el grupo de expertos y expertas, y se lo entregamos a todos los grupos políticos, a todos ellos vinieron. Y eso tiene un valor importante, lo tienen, hicimos difusión y eso puede quedar instalado más allá incluso del proceso constitucional. Pero ojalá por lo menos quede el principio de paridad, por supuesto, y de una democracia con hombres y mujeres a la par, por supuesto. Irune, ¿qué le dirías a los críticos de la paridad, de las cuotas en realidad, de género en los procesos eleccionarios, que dicen que esto es antidemocrático, sobre todo la paridad de salida, es decir, corregir por género una vez ya electos los representantes y las representantes? ¿Qué argumento usarías para convencerlos de que no es antidemocrático? Bueno, el argumento más importante lo dio un hombre, John Stuart Mill, en 1869. Un liberal. Mira, hay argumentos de justicia y de legitimidad, ¿no? Que son los argumentos que ha utilizado el movimiento feminista. Es justo, es democrático, da legitimidad a la democracia, es suficiente. A mí no me hacen falta más argumentos. No hay democracia si no hay paridad en la representación. Si el universalismo de la representación que recae en hombres y mujeres no está representado a la par. No somos un grupo minoritario, ni siquiera una cuota vale ya. No hay un concepto de masa crítica ya que sustente que no haya mujeres en paridad con los hombres en todos los mecanismos, entidades de decisión política, sean parlamentos, judicatura, sea una comunidad de vecinos, me da igual. Ese es un argumento, los dos argumentos de justicia y legitimidad son fundamentales. Pero el tercero que utilizó él es el de la eficiencia, el doble de talentos, con esas perspectivas que tienen mujeres y hombres, porque la humanidad está repartida en sexo masculino y femenino, son la única vía para conseguir que las decisiones sean más inteligentes. Está demostrado, y por eso desde el foro de Davos, con el índice del Gender Global Gap y todos los McKinsey y todos los organismos multilaterales defienden hoy, y organismos que no son
necesariamente defensores del progresismo, digamos, izquierdista, sino realmente defensores del mercado, son los mayores defensores de que haya mujeres liderando las Mm. compañías, liderando decisiones políticas, porque es más inteligente y es mejor para el crecimiento y para la productividad de todas nuestras sociedades y de nuestras empresas. Irune, ¿cómo te explicas que los logros que van consiguiendo las mujeres en distintos momentos de la historia, recién tuvimos un momento feminista muy intenso, el año 2017, 18, 19, que los avances que se consigan nunca se puedan consolidar del todo o cueste mucho consolidarlos? Pareciera siempre haber una fuerza reaccionaria que no quiere que esos cambios se consoliden. No sé si compartes. Comparto plenamente, Carolina. Comparto, pero claro, podemos caer en una visión muy pesimista. Yo creo que hay que contener esa visión. Y es difícil el equilibrio. Por un lado, si miramos a 40 años atrás o apenas 30 años atrás, por ejemplo, en política, apenas había en 1992-95 un 7-10% de mujeres en política. Ahora en América Latina superan el 30% de media. Estamos mejor. ¿Cuál es la resistencia? Que las mujeres entran en política y sufren acoso y violencia política. O sea, está la resistencia, ¿no? Por ejemplo, hablando del ámbito político. Y en todos los ámbitos podemos ver lo mismo. Hay brechas salariales, aunque las mujeres ocupan el mismo cargo. Es decir, por un lado hay avances, pero por otro lado hay resistencias y por lo tanto tenemos todavía que estar alertas, atentas y seguir reivindicando. Esto es lo que hace que el movimiento feminista tenga necesidad de seguir tan vivo como lo ha estado siempre en las últimas décadas. Pero yo creo que es necesario también ver el optimismo, por ejemplo, en el caso Rubiales de España, que ha girado en América Latina, en todas las televisiones, en todas las conversaciones. Yo he estado recientemente en Uruguay, en Argentina, este tema se habla en todos los foros. Bueno, la visión pesimista de ese caso es, fíjate qué machista todavía es la sociedad. Pero yo creo que hay que ser optimista pensando, y es mi visión, la sociedad española, por ejemplo, ha sido la que le ha parado los pies a Claro, todo el partido político que dudó en algún momento de si esto era soportable y tolerable. claro. Y dijeron, No, claro, no ¿ves? lo Entonces, toleraron. Mm. claro, y la sociedad no lo toleró. Por lo tanto, claro, yo creo que hay que ser contundente. No estamos todavía en una sociedad igualitaria, nos queda mucho para una democracia paritaria. La Constitución es un momento determinante para hablar de esto y a dar pasos adelante, pero estamos dando pasos y, bueno, pues los cambios, claro, siempre hay resistencias. Mira, en política, por ejemplo, hay evidencias de que las resistencias vienen sobre todo de los hombres más mediocres. Porque cuando tú tienes una ley de cuota de paridad del 50%, por decir un porcentaje, o del 30%, me da igual, o sea, cuando ellos dicen, no, es que son mujeres cuota, como les llaman en algunos países, pero si el otro 50% también son hombres cuota. O sea, ¿cuáles son los hombres que salen? Los más mediocres. Eso hay un estudio muy bueno que lo demostraba claramente en los países nórdicos, ¿no? Los hombres con más miedo, con más temor a esa legislación obligatoria que obliga a repartir los cargos, son justamente los hombres que tienen más posibilidades de salir por menos méritos. Bueno, podemos hablar de la política, pero podemos hablar de todos los foros, ¿no? De todos los espacios. ¿Cómo crees que hay que socializar a nuestros niños y niñas en la importancia de la corresponsabilidad y la equidad de género? Mira, esta es la clave. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos, que se dedica a la educación, sobre todo la cultura, la ciencia, la tecnología, derechos humanos, democracia e igualdad, la educación es la herramienta fundamental de transformación. La Unión Europea está en este debate también. Está en el debate de cómo podemos hacer que haya una ciudadanía cívica democrática. La educación, la formación, la sensibilización en la cultura de la igualdad. Tenemos que entrar no solo en las aulas, también a través de la educación informal y a través de los ejemplos, de las referencias, como tú, Carolina, como todas las personas que estáis en medios de comunicación, en lugares, en espacios públicos, personas, mujeres, dando ejemplos de que podemos ser quienes queramos y que tenemos las mismas capacidades y tenemos la misma dignidad como seres humanos. La educación es la herramienta transformadora
Y yo creo que por ahí, y con ejemplos como este gran programa que tiene CNN, con el que de verdad empatizo plenamente, y desde la OI os agradecemos mucho que lo hagáis, pues pensamos que podemos avanzar y esperamos que avancen todos los países latinoamericanos y europeos y todo el mundo, por supuesto. Irune Aguirrezábal, muchísimas gracias por la conversación, por la generosidad y por entregarnos y compartir con nosotros tus opiniones en este asunto tan importante. Un abrazo a la distancia. Un abrazo a Chile, mucho ánimo en todo.